Como descanso de este partido entre Úbeda y Constellón y Rayo Salense, recordamos que al finalizar todos los encuentros se fará la entrega de trofeos y medallas para todos los participantes del día de hoy. Así que por favor pregamos que todos los jugadores y jugadoras de los diferentes equipos estén aquí para la entrega. Comenzamos ya de seguido a la segunda parte de este encuentro, de esta primera semifinal de categoría Living, que está enfrentando a Último y Constellón y Rayo Salense.
Remata el encuentro entre Ultimate Postillón y Rayo Salense. Vamos ahora a ver. Salen a la pista los dos equipos, dos jugadores y jugadoras de Postillón y Fontán. ¡Dale! ¿No tienes igual, Tayo? No. Y yo subiría un poco más la música. Antes la bajó... La tenía abajo porque si no me escuchaba. Ya, por eso. Siguiente partido, al final nada. Siguiente partido de tercer cuatro puestos los domingos. Vamos ya. Todos preparados para comenzar el partido. Esta segunda semifinal entre Postillón y Fontán.
No descanso de esta segunda semifinal entre Mosto y Girón de Fontán. También pedimos que estén preparados sus equipos de Carnoedo, que de Las Llamas, que será el siguiente partido en disputarse, que es el tercer y cuarto puesto de la categoría Benjamín. Repetimos, preparados por favor los equipos de Carnoedo y Las Llamas.
Rematado encuentro. Esta segunda semifinal de categoría Levin.
Turno ahora para el tercer cuarto puesto. Benjamín para los equipos de Carruedo en las llamas. Y a rematar este tercer cuarto puesto entre Carruedo y las llamas. Será el tercer cuarto puesto de la categoría Alevín. Repetimos, por rematar este encuentro entre Carruedo y las llamas será el tercer cuarto puesto de categoría Alevín que enfrentará a Mostrigón y Rayo Salense. Tenemos dos equipos preparados, por favor, para comenzar. Un tercer cuarto puesto. Así que, por favor, rapaces, balones, Oscar y Chance, vamos a empezar. El tercer cuarto puesto de la categoría Benjamín entre Carruedo y las llamas.
Descanso de este primer encuentro. El tercer y cuarto puesto de la categoría de Benjamín. Recordamos que el siguiente partido será con tercer y cuarto puesto de la categoría Alevín entre los equipos de Mostellón y Rayo Sardense y alemanes. También recordamos que todos los participantes del día de hoy, por rematar la jornada, serán la entrega de medallas y trofeos. Así por favor que no manchen ningún de la parte de los equipos, tampoco sus familiares.
Albert, te paso tu ordenador, papá. Ya preparados y en pista los equipos de Posteigón y Rayo Salense para disputar también este tercer puesto de la categoría Alvin. Recordamos que todos los participantes del día de hoy, por rematar la final del Alvin, verán la entrega de medallas en trofeos, así que por favor que no marche ninguém. De esta pista de 5x5 de Federación de Balonmano ubicada en la plaza Normal Suárez Picaño de Sala.
encuentro de tercer y cuarto puesto de la categoría. Alguien, balón, Oscar Jones, por favor. Los equipos de Bastillón de Rayo Salense preparados para comenzar cuanto antes.
No descansa de este tercer cuarto paso de la categoría de BIN. Que pegamos por favor con 24 antes del segundo tiempo entre Boston y Young de Radio Salense. O siguiente partido
será entre Cachorros y Super Pichichis a final de categoría Benjamín respectivos. Por rematar esta segunda mitad que está enfrentando o conjunto Mostera Morales Arense, y vemos la final de categoría Benjamín entre Cachorros y Super Pichichis. Salieron de la planta.
Seguimos preparados para la tanda de penaltis. Seguimos preparados para la tanda de penaltis de este tercer y cuarto puesto de la categoría. Alvin con 3 lanzamientos. Viene a la línea de 7 metros. Por favor, en cuanto podamos, los equipos que se coloquen en el centro del campo y los porteros que vayan a hacer el sorteo para ver quién inicia los lanzamientos de esta tanda que va a decidir quién es el tercer cuarto clasificado de esta Copa 5x5 de Sala. La Federación Gallega de Balonmano apoya la invitación de Coruña. Después de esta tanda de penaltis, es el tercer cuarto de la categoría de Alvin. Por favor, equipos, Cachorros y Superpichichis sean preparados para disputar la final de la categoría Benjamín. Mientras los compañeros secan un poquillo esta pista, por favor, los rapaces tanto de Superpichichis como de Cachorros que no entren a la pista, por favor, que no entren a la pista. Unos minutillos haremos comenzar esta final de categoría Benjamín y volvemos a recordar
todos los participantes del día de hoy tendrán medalla. En función de la clasificación también tendrán medalla y trofeo. Así que por favor, la entrega de trofeos y medallas se fará por rematar a final de categoría de VIP, que será o encuentro entre Ultimate Poseidón de Fontal, que se disputará después de esta final de VIP. En el remate de esta final de VIP haremos entrega de trofeos y medallas. Por favor, que no se marchen ni queden en esta pista 5 para 5, la Federación Galega de Balonmano, situada aquí en esta plata, y más Suárez Picario en Sala. Nada, saco yo desde aquí, ¿no? Yo la calculo bien, ¿eh? Los partidos. Quedan dos.
pasa a primera metade de esta final de categoría de Benjamín entre cachorros en Super Pichichis. Por favor, pregamos que los equipos de último construidor de Fontán, que será la final de categoría Alvin, estén preparados para que cuando remate este encuentro se sube a final de categoría Alvin.
Remata esta final de categoría Benjamín entre Chupen Chichi y Seca Chorros. Así que por favor pedimos que los jugadores de Ultimate Postillón de Fortán accedan a la pista para disfrutar este último encuentro de esta Copa 5x5 de la Federación Galega de Balonmano que estamos disfrutando en Sala de Novedades. Pedimos que se lleguen para comenzar el remate de este partido, de este encuentro que, como decíamos, jugarán los equipos de Último Postillón de Fontán. Se fará a la entrega de trofeos y medallas. Recordamos que la entrega de trofeos y medallas será para todos los participantes del día de hoy. Desde el cuarto clasificado con Pineiro, todos llevarán en función de la clasificación medalla y trofeo. Por remate de este encuentro faremos esa entrega, así que por favor que no marche ni en esta pista de 5x5 la Federación Galega de Balonmano.
defender. Cógela, cógela, cógela. A defender, a defender, a defender, a defender, a defender. Defensa. Hay que cerrar esa defensa, hay que cerrar. Pases fáciles, pases fáciles. Esos pases fáciles. A defender, a defender. Defensa, 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 defensa. Bien, bien defendido, bien defendido, bien. Pases cortos, uno que pida el balón, buscar el balón, buscar el balón. Sí, sí. Defensa, defensa, defensa. Defensa. Pase, asegura, asegura. Asegura el pase, asegura el pase. Es muy importante, portero, asegurar el pase. Defender, 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 defender. Bien, bien. Asegurar los pases, asegurar los pases. Hay que agarrar fuerte el balón.
final de la categoría Alevín. Y recordamos a todos los participantes del día de hoy, si quieren rematar esta final de categoría Alevín, se fará entrega de trofeos y medallas a todos los participantes. Repetimos, todos los equipos que disputaran los encuentros de esta mañana de lunes verán trofeo y medalla en función de la clasificación. Ahí se fará por rematar este encuentro, así que por favor no marchedes, queda soy un minutillo, se va a durar esta segunda mitad para la entrega. Se va a ver luego, se va a ver luego.
defenderte solos. Pero, segura el paso, no pierdas ni balón. Tranquilos, asegurar el pase. Berta. Asegurar el pase, Damián. Defender, defensa. Hugo, asegurar el pase. Asegurar los pases, Hugo. Pase seguro. ¡Esa defensa! Defensa. Venga, defensa de cara. Tranquilo, Hugo. ¡Portero! ¡Defensa! ¡5 segundos!
Por favor, os balons todos os caixóns, non se colle ningún balón. E agora, por orden, iremos colocando os equipos para a entrega. Pedimos, por favor, que para a entrega baixen todos os equipos a pista e os iremos colocando agora. E por favor, pedimos que vayan cara a grada de la. Todos os equipos, por favor. Para facer a entrega. Por favor, todos os equipos que disputaron encontros hoxe, que vayan cara a portería que está ao lado da grada de fondo para facer a entrega dos trofeos e das medallas que agora iremos un par de compañeros da federación a estructurar.
Andrés. Buenas tardes a todas y a todos, muchas gracias por acompañarnos esta tarde de luz aquí en Sada, en esta nueva edición, una serie de la Copa de 5x5 organizada por la Federación Galega de Balonmán, con apoyo de la Diputación de Coruña. Antes de nada, de la Federación Galega, nos gustaría daros las gracias porque estamos encantados de que todos esos pais, nais, jugadores y jugadoras de diferentes familiares se llegaran aquí hasta esta sede para poder disfrutar do balonmán, conocer un poquinho máis o noso deporte e que os cativos den os seus primeiros pasos neste mundo do balonmán que é tan apasionante. Tamén nos gustaría dar as grazas e participar a todos os equipos e aos diferentes responsables de cada un deles, así como as administracións, o Concello de Sada por dar todas as facilidades para que este evento se tivera resuelto e finalizar con éxito, e tamén a Diputación da Coruña, porque todo isto o que fai é que medemos pouco a pouco que crezca o balonmán, e iso é moi importante para a Federación Galega. Moitísimas gracias a todos. E xa se máis, vamos a comenzar a entrega de trofeos, e para iso contamos ca presencia de Óscar Rico Portela, o alcalde de Sada, Rebeca Burniño, consellera de Deportes do Concello de Sada, e Ignacio Perúi, vicepresidente da Federación Galega de Balonmán. Comenzamos entón. Se fomos capaces de aínda que chovera a acabar, non, o vento non nos vai frenar agora tampouco, Comenzamos entón a entrega da categoría Benjamín. Para a entrega das medallas o equipo cuarto clasificado, o Carnoedo. Para a entrega da medalla, Óscar Rico Portela, alcalde de Sada, Rebeca Burniño, consellera de Deportes, e Ignacio Perúi, vicepresidente da Federación Galega de Balonmán.
aplauso para este reporte de récord. Se entregan de medallas. Continuamos ahora. También con tercero clasificado. La categoría Benjamín. Y son 8 jugadores del equipo Las Llamas. Para entrega del trofeo, Ignacio Primo, vicepresidente de la Federación Gallega de Balonmano. Fuerte aplauso para el equipo de Las Llamas. Turno ahora. Seguimos ahora con el segundo clasificado, la categoría Benjamín. Y los clasificados en esta Copa 5x5 disputada en Sala, la categoría Benjamín. Son los clasificados su equipo de Super Pichichis. Para entrega del trofeo, Rebeca Mourinho, consejera de deportes, con Concello de Sala. Un aplauso para los jugadores del equipo de los Super Pichichis. Y ahora, y el turno para los campeones de esta categoría Benjamín, aquí en esta sede, la Copa 5x5 de Balonmano Arrúa que organiza la Federación Gallega de Balonmano, y en Sala, para los jugadores del equipo Los Cachorros. A la entrega del trofeo, Óscar Benito Portela, alcalde del Concello de Sala. Fuerte aplauso para estos campeones, este equipo, Los Cachorros.
jugadores y jugadoras do Rayo Salense. Van a entregar las medallas Óscar Benito Portela, alcalde do Concello de Sala, Rebeca Mordiño, consellera de Deportes do Concello de Sala, e Ignacio Permuy, vicepresidente de la Federación Galega de Balonmán. Fuerte aplauso para los jugadores y jugadoras de este equipo de Rayo Salense. Turno ahora para otro tercero clasificado en esta categoría Alvin, 8 jugadores de Mosteirón. La entrega del trofeo, Ignacio Permuy, vicepresidente de la Federación Galega de Balonmán. Fuerte aplauso para los jugadores de Mosteirón. Y ahora les toca los jugadores después de esta emocionante final que acabamos de vivir hace unos instantes, los segundos clasificados, los jugadores de Ultimate Mosteirón. Para entrega do trofeo, Óscar Benito Portela, alcalde do Concello de Sala. Fuerte aplauso para los jugadores del equipo Ultimate Mosteirón. Vamos ahora con los jugadores del equipo campeón de esta categoría, Alvin, los jugadores de Fontán. ¡Buena Maxi! ¡Buena Juan! ¡Grande Yago! ¡MVP! ¡Vale Rodri, vale! La entrega del trofeo de primer clasificado, Rebeca Mordiño, consellera de Deportes do Concello de Sala.
Fuerte aplauso para los jugadores. Confrontando los campeones de la categoría. Alvin. Y antes de rematar, por favor, pedimos a todos los jugadores y jugadoras que se acheguen cara de protocolo para hacer la última foto, la foto de familia de esta Copa 5x5 disputada en sala dentro del estrato de noche. Tenemos a todos los jugadores y jugadoras preparados a esa foto de familia, luciendo las medallas y los trofeos. También a su equipación. Marco Hummel queda en la Federación Galega y le regala únicamente por el feito de participar. Y creo que ahora todos estos rapaces merecen el mayor de los aplausos por todo fin de semana que nos regalaron. Otro aplauso para todos ellos, también para todos los que no se pudieron clasificar, pero participaron durante toda esta Copa 5x5 de la Hermana Roa, disputada en sala. Y desde la Federación Galega queremos reiterar de nuevo las gracias tanto a los jugadores, a las jugadoras, los diferentes responsables, los pais, nais, amigos, familiares, por el comportamiento de estos días que cobran o Concello de Sala por todas las facilidades prestadas y a Deputación da Coruña por hacer que eventos de este tipo sean posibles. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y por estar. Vemos la siguiente serie de esta Copa 5x5 de Huevo.